Muy buenas noches. Buenas, ¿se me escucha? Doctora, buenas noches a todos. Sí, yo la veo muy bien y la escucho también. Gracias Karen, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la clase. Allí nos habíamos quedado el día lunes con los impuestos progresivos y regresivos. El concepto genérico de impuestos progresivos y regresivos habíamos dicho que tiene que ver con la capacidad, digamos así, del tributo de poder generar el principio de redistribución, es decir, que se obtengan mayores ingresos de las personas que más capacidad tributaria tienen o de las personas que más riqueza generan o de las personas que mayor excedente tengan, ¿no? Ese es el principio. Tomando en consideración que son las personas que van a generar mayor ingreso, que tienen mayor excedente, mayor riqueza, mayor número de propiedades o mayor consumo, las que van a tributar más, entonces lo que se genera en el Estado es un círculo virtuoso a partir del cual el Estado va a asignar esos recursos a las personas o a los sectores que requieran acceso a determinados bienes y servicios. Con eso se está cumpliendo la finalidad de la administración fiscal, ¿no? La finalidad del Estado a partir de lo que es la actividad financiera del Estado, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo fundamental en el caso de la progresividad o regresividad de los tributos. Lo que quiero decir es que un impuesto es más progresivo cuanto mayor captura del excedente genera, ¿no? En otras palabras, cuando tiene la capacidad de capturar mayor nivel de ingreso de aquellos sectores que mayor capacidad tienen para asignarla a los sectores de menor ingreso o de menor capacidad. ¿Cómo se asignan estos recursos? Se asigna a través del financiamiento de servicios básicos. ¿Qué servicios? Servicios de educación, servicios de salud, servicios de seguridad, administración de justicia, etcétera, ¿no? Cuando las personas, como por ejemplo ahora, necesitan acceder a determinados servicios, los que tienen recursos van a poder acceder a estos recursos o a estos servicios pagando, ¿no? Si uno necesita ahorita un médico, un hospital, un análisis, puede ir o a la caja o puede ir a un médico privado. Si una persona tiene los recursos suficientes, incluso puede viajar a otros países y lograr un tratamiento. Pero hay otras personas que no tienen esa posibilidad, que van a tener necesariamente que acudir a un servicio público de salud, ¿no? Entonces, esa es la medida de la progresividad o regresividad del impuesto, ¿no? Muchas veces se ha identificado lo que es la progresividad del impuesto con lo que significa la justicia o la equidad del impuesto. Digamos que la equidad puede estar más relacionada con lo que se denomina capacidad tributaria, que quiere decir que es mucho más equitativo cobrarle un importe o una alícuota o un monto mayor a aquel contribuyente que tiene más dinero, más excedente, mayor capacidad tributaria, ¿no es cierto? Sin embargo, esto no necesariamente tiene que ver con que un tributo sea más o sea menos justo, ¿no? En ese entendido, la anterior clase estábamos analizando el impuesto al valor agregado y hoy día vamos a analizar un poquito las características del impuesto a las transacciones dentro de esa característica de progresividad. ¿Será que el impuesto
a las transacciones es progresivo o regresivo? Rosemary, ¿está por ahí? Rosemary. Sí, licenciada. Es progresivo, licenciada. ¿El impuesto a las transacciones es progresivo? A ver, ¿qué dice María Luisa Maruch? Buenas noches, doctora. Considero que es regresivo. Ya, ok. Ahorita vamos a ver si es progresivo o regresivo. Dafne, ¿qué dice? ¿Qué opina Dafne? Licenciada, buenas noches. Yo pienso que también es regresivo. Ya, muy bien. Grover, ¿qué opinas del impuesto a las transacciones? ¿Es progresivo o es regresivo? Sí, es regresivo, licenciado. Ya. Jessica Toledo, ¿es regresivo o es progresivo el impuesto a las transacciones? Buenas noches, licenciada. El impuesto es regresivo. Ya. Juan Carlos Vilca. Buenas noches, licenciada. De mi parte también opino que es regresivo. Ya. ¿Alguien de los estudiantes que considere que el impuesto a las transacciones es progresivo? Escucho opiniones. Hay una compañera que dice que el impuesto es progresivo y los demás que dicen que es regresivo. ¿Cómo es? ¿Alguien más que opine que el impuesto es progresivo? Buenas noches, licenciada. Edwin Villegas le saluda. ¿Cómo Sí, está yo él? que puede ser progresivo en la medida de que a mayor ingreso es más el monto, más la tasa que se debería pagar. O sea, ¿es progresivo o es regresivo? Sí, pienso que puede ser progresivo. Porque estamos diciendo que la característica de un impuesto progresivo es que va a capturar más ingreso de la persona que tiene más posibilidad, más capacidad. Ganas más, por tanto, tienes más y tributas más. ¿Cómo es? ¿Es progresivo o es regresivo? Licenciada, buenas noches. Buenas. Buenas noches. Sería regresivo. ¿Ya? ¿Por qué es regresivo? Ahora sí vamos a entrar a... ¿Por qué vendría a ser regresivo? Porque si uno genera menos ingreso, pagarías. A ver, ¿los que generan menos ingreso pagan más impuesto a las transacciones? Pagan menos. Ya. Pero pagan menos en porcentaje.
Licenciado, buenas noches. En el impuesto regresivo es el que capta un porcentaje menor en la medida en el que el ingreso pueda aumentar. ¿Cómo? Lo que le decía es que en el un impuesto regresivo es el que capta un porcentaje menor en la medida en que el ingreso aumenta. No, no es que está captando un ingreso menor. Simplemente lo que pasa es que está impactando de menor grado al que más tiene, por tanto está cobrándole menos. A ver, quiero que me entiendan lo siguiente. ¿A quién le va a doler o le va a costar más pagar el 3%? ¿Al que genera 1,000 o al que genera 100,000? ¿Para quién significa más? En términos de carga. Para el que genera 1,000. Para el que genera 1,000. Porque la capacidad tributaria de ese contribuyente es 1,000, o sea, es menos, ¿no es cierto? Entonces, en proporción a su capacidad tributaria, 3% puede ser muy alto. Mientras que para alguien que genera 100,000, su capacidad tributaria es más grande. Por tanto, el impacto de 3% en 100,000 es menor. ¿Se me entiende? Sí. ¿Se entiende o no se entiende? Si no se entiende, puedo volver a explicar, no hay problema. ¿Se entiende? Perfecto, ok. Entonces, desde este punto de vista, no todos los impuestos porcentuales, es decir, no todos los que están establecidos en un porcentaje determinado, son necesariamente progresivos, ¿ya? Un impuesto puede tener, digamos, un X%, como el IVA, digamos, 13%, y se aplica 13% a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, con más o menos ingresos, todos van a pagar lo mismo, ¿lo ve? Ya, eso no significa necesariamente que el impuesto sea o más progresivo o menos progresivo. Tenemos que revisar la progresividad desde el punto de vista de la capacidad tributaria. A alguien que genera mucho ingreso, un porcentaje puede no ser significativo, ¿no? Otra vez, para ese que está ganando 100,000 al mes, su capacidad tributaria es mayor que para ese que está generando 10,000 o 1,000, ¿no ve? Entonces, no es lo mismo en función de peso, en función de carga. En ese sentido, el impuesto a las transacciones, yo se los había dicho hace un tiempito atrás, es por naturaleza regresivo, ¿no? ¿Por qué es regresivo? Enseguida vamos a ver las características. Pero por naturaleza viene a ser regresivo. Para hablar de progresividad y regresividad en el tributo, tenemos necesariamente que hablar de lo que es la equidad, ¿no? La equidad, que es un concepto más técnico que justicia, indica que tenemos que darle el mismo trato a los de la misma naturaleza. ¿Qué quiere decir? Dentro de todo un conjunto de personas, tiene que haber necesariamente unos subgrupos, ¿no? Los que ganan de 0 a 12,000. Los que ganan de 12,000 a 37,000, los que ganan de 37,001 a 100,000, una cosa así, ¿no? ¿Por qué? Porque para cada uno de esos subgrupos, la carga tributaria puede ser más o menos significativa cuando estamos hablando de
términos porcentuales fijos, ¿no? Por ejemplo, si a todos decimos 3%, para unos puede ser más pesado que para otros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si bien los tributos, los impuestos se tienen que aplicar a todos los habitantes de un estado, sin distinciones, todos deberíamos pagar impuestos. Sin embargo, hay que alcanzar, hay que llegar de manera justa a aquellos que tienen mayor capacidad tributaria. Ahí estamos hablando de equidad. El único impuesto que nos permite lograr equidad horizontal, es decir, hacer esta diferenciación de grupos, es el impuesto a la renta, ¿no? ¿Por qué? Porque los impuestos a la renta se pagan según el grado de ingresos, el tipo de sector, el tipo de utilidad que se tiene, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, tenemos mayor carga para los bancos, mayor carga para las empresas mineras, mayor carga tributaria del IVA para las empresas hidrocarburíferas, ¿no? Que son sectores tradicionalmente con mayor capacidad tributaria, ¿no? Tenemos menor carga para lo que son las empresas generales y tenemos una carga diferente para quienes son profesionales independientes, ¿no? Entonces, es el único impuesto que nos permite generar este tipo de equidad. Por tanto, el impuesto a las utilidades o el impuesto a las rentas en general es un impuesto por naturaleza progresivo, ¿no? Bien. Por el contrario, ¿qué significará un impuesto regresivo? Aquel que exige mayor esfuerzo, es decir, el que le cuesta más a la persona que genera menos, ¿no? A la persona que tiene menos capacidad tributaria, que le significa más esfuerzo, ¿no? O cuando significa menos esfuerzo para aquella persona o contribuyente que tiene más. Desde ese punto de vista, un impuesto a la riqueza o un impuesto a la renta de personas viene a ser progresivo o regresivo. Edwin. Progresivo. Progresivo. ¿Por qué? Porque a mayor ganancia, mayor porcentaje de impuesto. Ya. Porque al que tiene más, no le significa tanto esfuerzo pagar un poco más, ¿no? Lo que decíamos en la anterior clase. Si tú tienes 35 millones en el banco, significa que son 35 millones lo que gastas en tu sustento durante un año. O sea, ¿ese dinero vas a poder gastar en un año? No. Perfecto. Si no lo gastas, quiere decir que estás acumulando. Entonces, si estás acumulando y tienes que sacar, digamos, de tu cajón, por decir, un porcentaje para pagar el impuesto, no te va a afectar significativamente tu calidad de vida, ¿no es cierto? ¿Será así o no? Sí, es así, licenciada. Muy bien. En consecuencia, cuando tú estás haciendo, digamos, estás dejando de comer, de comprarte 2 kilos de carne para pagar tu impuesto, ahí
el impuesto se está volviendo regresivo. ¿Qué quiere decir? Tú te estás privando de algo para cumplir con tu aporte. Eso no debería suceder. Desde ese punto de vista, un impuesto es o progresivo o regresivo, ¿ya? Otra vez, no significa que el impuesto sea más o menos justo, ¿no? Desde la percepción de vista del contribuyente, todos los impuestos son injustos. Desde la percepción y punto de vista de la administración tributaria, todos los impuestos son justos, ¿no? Entonces hay que encontrar un punto medio que es la progresividad y sobre todo la equidad. ¿Qué es un impuesto instantáneo? Perdón, un impuesto instantáneo es aquel que se da en un solo momento. Habíamos hablado de el impuesto a la transferencia o el impuesto a la transferencia cuando estamos hablando de una transferencia de bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, o cuando estamos hablando del impuesto municipal a las transferencias, ¿no es cierto?, de bienes inmuebles o muebles sujetos a registro. ¿Por qué son instantáneos? Porque se producen el momento en que se materializa el hecho económico. Mientras que los impuestos periódicos son aquellos que tienen vigencia periódica en el tiempo, quiere decir, se tienen que cumplir cada cierto tiempo, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. En general, el impuesto a las transacciones es un impuesto mensual y el impuesto a las utilidades es un impuesto anual. Por tanto, son impuestos ambos periódicos. Habíamos visto también... Sí, adelante. El impuesto a las transacciones, el ITF sería un impuesto instantáneo. Es un impuesto instantáneo, porque no se paga cada mes, se paga solamente cuando uno o retira o deposita el dinero en cuentas en dólares. Gracias, Liz. Ok. Hemos dicho los impuestos objetivos y subjetivos. En general, habíamos visto en la anterior clase que un impuesto es objetivo cuando está agravando la manifestación de riqueza o el hecho económico, ¿no? Por ejemplo, es objetivo el impuesto que grava el consumo, ¿no? Porque no está viendo quién consume, sino simplemente el hecho de consumir, el hecho de comprar, ya sea puede ser, no sé, pues bienes de la canasta familiar o bienes suntuarios. El hecho de comprar, consumir, ya nos hace sujetos del impuesto al valor agregado. O también es objetivo el impuesto a las transacciones porque es un impuesto que se aplica directamente a las ventas brutas de un periodo determinado, independientemente del nivel de ventas, independientemente del tipo de contribuyente, de la calidad del contribuyente o de la capacidad del contribuyente. Un impuesto es subjetivo cuando toma en consideración y regula ciertas circunstancias propias del contribuyente, ¿no? Por ejemplo, los impuestos a la renta, ya sea de empresas o de personas, consideran los gastos, consideran los costos necesarios para mantener la fuente de ingreso, consideran créditos, consideran pérdidas, ¿no? En el caso de los impuestos a la renta de personas, por ejemplo, se considera muchas veces la familia, si uno tiene familia, no tiene familia, tiene préstamos, sostenimiento de los hijos, si los hijos están en edad escolar o universitaria, etcétera, ¿no? Esos son elementos que toma en consideración el impuesto a la renta de personas físicas, ¿no? Otra categoría son los impuestos reales o los impuestos personales. Los impuestos reales gravan generalmente la manifestación de la capacidad económica, ¿no?
por ejemplo, los impuestos a la propiedad de bienes muebles sujetos al registro o bienes inmuebles, ¿no? Puede ser que el contribuyente, el propietario, tenga o no tenga determinada capacidad contributiva, pero ya al ser propietario de un inmueble ya se vuelve un contribuyente. En ese caso, estamos hablando de un impuesto de naturaleza real, aplicable al bien, a las características del bien. Seguramente va a pagar mayor impuesto aquel que se haya comprado un auto último modelo del año, ¿no? Un auto tipo vagoneta, con sillones de cuero, etcétera. Ese va a pagar un mayor impuesto que aquel que tiene un taxi de hace modelo 90, digamos, ¿no? O va a pagar mayor impuesto el que tenga una casa versus el que tenga un departamento, ¿no? Entonces, estos son impuestos reales, están gravando la tenencia, la propiedad de inmuebles o muebles sujetos al registro, pero en consideración a las características propias de estos bienes, ¿no? Si la casa tiene jardín, no tiene jardín, la extensión, si está ubicada en una zona comercial o no, si tiene acceso a servicios básicos, si tiene acceso directo, digamos, a vías de comunicación, caminos, carreteras, si la vía de acceso es asfaltada, es empedrada, si tiene iluminación pública, etcétera, ¿no? Ahí estamos frente a impuestos reales. Los impuestos personales son aquellos que gravan la capacidad económica del sujeto, ya sea la persona natural, cualquiera de nosotros, o las personas jurídicas, ¿no? ¿Quiénes? Las sociedades comerciales, las asociaciones, todas las personas naturales o jurídicas que realizan una actividad económica determinada y que por dicha actividad generan un ingreso o una utilidad o una renta, ¿no? Entonces, en general, los impuestos a la renta son de tipo personal y los impuestos a la propiedad son de tipo real. En general, los impuestos reales, por lo general, son impuestos territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Siempre va a gravar el municipio, el gobierno local o el gobierno departamental. ¿Por qué? Porque se supone que es el municipio, el gobierno local o el gobierno departamental el que permite la mejora de estos bienes, ¿no? Te da acceso a carreteras, iluminación pública, caminos asfaltados, no empedrados, etc. Mientras que los impuestos personales normalmente los grava el Estado central porque se entiende que esta es una obligación que tiene el sujeto con el Estado, sobre todo, que es el que está generando el salario, que es el que está generando el ingreso, ¿no? En los impuestos reales, decíamos, se toma las características del bien. Y por el contrario, en los impuestos personales, mejor dicho, se basan en una declaración jurada que presenta el contribuyente. El impuesto real está basado básicamente en la caracterización que hace el gobierno local del inmueble o del bien sujeto al registro, ¿no? ¿Perdón? Bien. Ahí se generan, por ejemplo, lo que se llaman las tablas, lo que se llaman las clasificaciones, que son muy propias de los impuestos reales. Mientras que en los impuestos de tipo personal se basan en la declaración jurada de los contribuyentes, que quiere decir es el contribuyente el que está brindando la información a la administración tributaria. Si tiene deudas, no tiene deudas, si tiene hijos, no tiene hijos, si tiene
bienes, no tiene bienes, si tiene trabajo, no tiene trabajo, si tiene otros ingresos, qué tipo de ingresos, cuántos son su nivel de ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente estos van a ser de carácter siempre subjetivo, mientras que los impuestos reales siempre van a ser objetivos. Bien, ¿cuál es la estructura tributaria del nivel central del Estado? Por una parte tenemos a los impuestos indirectos, que son propiamente aplicados al consumo, entre los cuales tenemos el impuesto al valor agregado, el impuesto a consumos específicos y el impuesto especial a hidrocarburos y derivados, ¿no? Y tenemos, por otra parte, los impuestos directos, ¿no? El impuesto a las transacciones, a las utilidades de las empresas, régimen complementario al valor agregado, impuesto directo a los hidrocarburos y el impuesto a las transacciones financieras. A ver, por favor, si me pueden dar la característica de estos impuestos, el impuesto a consumos específicos. ¿Por qué decimos que el impuesto a consumos específicos es indirecto, Grover? Bueno, los impuestos a consumos específicos, por ejemplo, puede ser en las bebidas, licenciada. Sí, bebidas, cigarrillos, algunos vehículos. Sí. ¿Por qué será indirecto? Bueno, si mal no recuerdo, dicen es que no paga directamente, o sea, no se paga directamente ese impuesto. Bueno, no tengo muy clara la idea. Ya. Juan Carlos, ¿está por ahí? Sí, licenciada. Prácticamente, ¿Por qué el impuesto a consumos específicos es indirecto? A ver. si bien el consumidor lo paga, no es el contribuyente que va a hacer la declaración del mismo. Muy bien. ¿Quién hace la declaración? En este caso sería el que emite la factura. En general, en el impuesto a consumos específicos, el que va a declarar el ICE es el que importa o el que fabrica, ni siquiera el intermediario, porque cuando el intermediario te vende los cigarrillos o la cerveza, ese costo ya incluye el impuesto a consumos específicos. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Ok. A ver, Dafne. Sí, licenciada. ¿Por qué el impuesto a las transacciones es directo? En realidad, el contribuyente es el que va, como le digo, no habría un tercero, digamos, el impuesto sí o sí lo paga el contribuyente por el tipo de actividad que está efectuando. Ya, porque el que recibe el recurso es el que paga el impuesto, ¿lo ve? Exacto. Sí. Ok. Bien. Dicho esto, ya más o menos con esta introducción vamos a empezar a hablar del impuesto a las transacciones. En el material que les he mandado para el trabajo final, por favor, tomen en cuenta, porque no lo voy a repetir, voy a hablar con Karen, pero estoy diciéndole a ustedes para que tomen en cuenta desde hoy día. El trabajo final es una modificación al impuesto a las transacciones. ¿Se entiende? No al IVA. Me confundí porque el material que les he mandado de lectura para los foros, uno es del IVA y el otro es del impuesto a la renta. Pero para el trabajo final, la propuesta de modificación es una propuesta de modificación al impuesto a las transacciones y una propuesta de modificación al impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Se entiende?
Jóvenes, ¿se entiende, por favor? Nosotros tenemos que hacer la modificación según Tienen que nuestros criterios plantear una modificación. y Para el eso se lo trabajo hacemos final, conocer. Okay. exacto. Para el trabajo final, ustedes tienen que presentar una propuesta de modificación al IT y una propuesta de modificación al IUE. ¿Qué modificarían? ¿No? Porque ya estamos tomando bases de cómo es cada uno de los impuestos, que vamos a ver también qué grava. En su momento podemos ver si hay alguna observación o hay algunos temas que nos impidan o nos sean, nos permitan proyectar mejoras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede ser que el impuesto no sea progresivo o sea regresivo, o porque puede ser que el impuesto no esté capturando un buen nivel de ingreso, no sé. Ahorita vamos a empezar a analizar la estructura de cada uno de los impuestos y ahí vamos a ver cuáles son los principales problemas, o sea, las bondades del impuesto y las problemáticas posibles del impuesto. Por eso es que ustedes tienen que ir tomando nota, porque el trabajo final tiene dos elementos: presentar una propuesta de modificación al impuesto a las transacciones y presentar una propuesta de modificación al impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, doctora. ¿Alguna duda que tengan? Si tienen dudas, ahorita es mejor absolverlas, porque más adelante, cuando estén haciendo el trabajo, ya va a ser difícil absolverlas. ¿No hay dudas? Simón Candia, ¿tiene alguna duda? No, doctora. Perfecto. Bien, dicho esto, vamos a darnos 5 minutitos para tomar un tecito, un cafecito, y volvemos para empezar el análisis del impuesto a las transacciones. Ahí pueden preguntar todas las dudas que tengan, ¿ok? De acuerdo, doctor.
dijiste que iremos a otra ciudad, volveremos a empezar, tú, mi hermano. Buenas noches, volvemos. Bien. A ver, primero vamos a empezar con las características de lo que es el impuesto a las transacciones. Un impuesto, a ver, el impuesto a las transacciones empezó como un impuesto a las ventas,
¿no? Es un impuesto que gravaba el excedente generado por las ventas. Este impuesto es muy antiguo porque habíamos visto que el Estado va a tratar de captar sus ingresos, sus recursos de las diferentes manifestaciones económicas de excedente, ¿no? Antes se razonaba en sentido de que quien vende más tiene mayor capacidad económica, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad lo que está haciendo es generar un ingreso, digamos así, en la economía. ¿Esto será cierto necesariamente? ¿Será que el que vende más es el que más capacidad tiene? María Luisa. Doctora, el que vende más tiene mayor recursos y tendría mayor capacidad tributaria de pagar el impuesto. Ya. Rosemary, ¿será que el que vende más tiene mayor capacidad tributaria? Rosemary Soria. Sí, doctora. Más capacidad. Creo que sí tiene más capacidad si vende más. Ok, perfecto. Bien, lo que está diciendo el impuesto a las ventas es que una forma de establecer el mayor flujo de excedentes en la economía son las ventas. Ciertamente es así, a partir de las ventas se puede establecer un nivel de excedente en la economía. Pero en realidad, las ventas no necesariamente van a reflejar la mayor capacidad tributaria, ¿no es cierto? No es lo mismo vender pan con todo el proceso que conlleva hacer pan que vender medias, digamos, ¿no? O vender harina que vender galletas, ¿no es cierto? En todos estos procesos hay diferentes cadenas de producción y esas cadenas de producción tienen un costo. Entonces, probablemente resulte mucho más eficiente para el vendedor vender harina que vender pan o vender galletas o vender pastelería, por ejemplo, ¿no? Cada actividad requiere un mayor nivel de esfuerzo, de trabajo, ¿ya? Bien, entonces, inicialmente, los impuestos que se aplicaban en todos los países estaban concentrando su esfuerzo en aquellas empresas, en aquellas entidades que generan ingreso a partir de las ventas. De ahí es de donde sale lo que se llama impuesto a las ventas. Del impuesto a las ventas se derivan el impuesto a las transacciones, que es una forma de imposición a las ventas, y el impuesto al valor agregado. En el impuesto al valor agregado ya la óptica es, no voy a ir detrás del vendedor, voy a ir detrás del comprador, aunque le voy a cobrar al vendedor. ¿Ya? Bien. Entonces, a partir de las ventas surge lo que es el impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones es un impuesto en cascada, es plurifásico, es acumulativo y además se acumula o se aplica en cada una de las etapas de producción, distribución y comercialización de bienes o servicios. Esto genera un efecto que se llama piramidación. Vamos a ir por partes, ¿ya? ¿Por qué es un impuesto en cascada? Porque se aplica en todos los momentos de que pasa una mercancía desde la producción hasta la fase última de comercialización al menudeo o al consumidor final. ¿Qué quiero decir? Si nosotros somos fabricantes de pan,
el que me vende harina, por la venta de harina va a pagar impuesto a las transacciones. El que me vende manteca, por la venta de manteca va a pagar impuesto a las transacciones. El que me vende azúcar va a pagar impuesto a las transacciones y así todos van a ir pagando. Yo, a mi vez, voy a pagar por la venta de mi producto impuesto a las transacciones, ¿no es cierto? Entonces, en todo ese proceso de producción hay varios impuestos que se han pagado, ¿no ve? No sé si se me entiende. Por favor, si no se me entiende, les pido y les agradezco que me interrumpan para que se pueda hacer la explicación lo más didáctica posible. ¿Se entiende, doctora? Gracias. Shirley, Gemio. ¿Licenciada o doctora? Sí, ¿se entiende? Sí, sí, claro que sí. Ya, ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces habría pagado el impuesto a las transacciones en la siguiente operación? Se ha importado barbijos, importa una empresa importadora, la empresa importadora le transfiere, le vende a su distribuidor autorizado, el distribuidor autorizado va a ir acomodando a las farmacias y las farmacias van a vender al público. ¿Cuántas veces ha pagado impuesto a las transacciones esa operación? 3. Doctora, 3. A ver, ¿cuáles serían esas 3? Por la venta al distribuidor, el distribuidor a la farmacia y la farmacia al paciente o al cliente. Muy bien. Ahora, la pregunta del $1.000.000. Ese impuesto que ha pagado el importador por la venta al distribuidor, el distribuidor por la venta a la farmacia y la farmacia por la venta al consumidor final, ¿dónde es que se va acumulando ese impuesto? ¿Lo paga Doctora, realmente? Sí, adelante. doctora, en cada transacción, digamos, de manera individual. ¿No es que se acumula en el precio? Claro. Sí, O sea, la primera operación va a generar 3%, que ese 3% se está cargando al distribuidor. El distribuidor le va a cargar otro 3% a la farmacia y la farmacia le va a cargar otro 3% al consumidor final. ¿Estamos de acuerdo? sí, está correcto. Sí. ¿Por qué? Porque contablemente el que comercializa no va a terminar pagando el impuesto, sino este lo va a trasladar al consumidor, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que el precio de este barbijo, de este producto, se ha incrementado a medida que ha ido pasando de una cadena a otra. ¿Estamos de acuerdo? Edwin. Sí, de acuerdo, licenciada. Al final, ¿cuánto ha terminado de pagar ese mismo producto en 3 operaciones? 9%, doctora. 9%. 3. Exactamente, ¿no? Entonces, eso que se ha acumulado se llama efecto piramidación. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Perfecto. Ahora, eso que se va pagando en cada una de las etapas, es decir, del importador al distribuidor, del distribuidor a la farmacia, de la farmacia al consumidor final, eso se llama cascada, ¿no? Quiere decir que empieza chiquitito y termina grande, ¿no?
Si, por ejemplo, hubieran más personas involucradas en toda la logística de distribución, puede ser que el impuesto llegue al consumidor final incluso a un 15%, ¿no? Acumulado. Sin embargo, de esto, o sea, es decir, como se ha ido acumulando, por eso se llama en cascada o plurifásico, porque se aplica en todas las fases del proceso de producción, distribución y comercialización de los bienes, ¿no? Sin embargo, de todo esto sigue siendo un impuesto directo. ¿Por qué será un impuesto directo? Porque lo paga el consumidor. No, directo. ¿Quién está pagando? A ver. El que realiza las ventas es el que paga el impuesto. Exactamente, en realidad es el vendedor, porque ¿qué tipo de impuesto hemos dicho que es este? Directo. Directo. Directo, pero además impuesto a las ventas. ¿No ve? Jóvenes, hemos dicho, del impuesto a las ventas nacen dos impuestos. El impuesto a las transacciones y el impuesto al valor agregado. ¿No ve? Sí, Solamente que el impuesto a las transacciones es propiamente un impuesto a las ventas. Con la diferencia de que este es un impuesto que grava el ingreso bruto. Es decir, todo lo que uno ha vendido es base imponible del impuesto. O sea, yo he vendido 100, no importa cuáles han sido mis costos de producción, de distribución, de comercialización, si he utilizado más auto, menos auto, si he tenido que pagar comisión o no he tenido que pagar comisión, eso no importa. Yo he vendido, no sé, pues 10,000, sobre los 10,000 pago. Es un impuesto típico pero es una figura típica, mejor dicho, del impuesto a las ventas. ¿Ok? Bien. Entonces hemos dicho, es un impuesto directo porque el que va a pagar es el que vende. Al que grava es al vendedor, no le está grabando al comprador. ¿Por qué si le graba al vendedor va a terminar pagando el comprador? porque el impuesto lo va a incluir dentro del, digamos, del precio de venta. Exacto, porque generalmente por temas de contabilidad, todo productor, todo comercializador, todo prestador de servicios incluye dentro del costo el impuesto, ¿no? Entonces, normalmente los impuestos tienen un efecto que se llama traslación, que siempre hay un porcentaje, una parte que va a trasladarse al consumidor final. Bien, entonces, la característica o las características, mejor dicho, del impuesto a las transacciones son, es un impuesto en cascada, plurifásico, quiere decir que se aplica en todas las fases del proceso de producción, distribución y comercialización de bienes o servicios. Es un impuesto directo porque le grava al vendedor. ¿Por qué? Por las ventas brutas del periodo o el ingreso bruto obtenido por venta de bienes o servicios en el periodo gravable, ¿ya? Es acumulativo, por eso es que produce el efecto de piramidación. ¿Qué quiere decir? Que se va acumulando según van pasando las fases y etapas del proceso de producción, distribución y comercialización. En cada fase se va acumulando un porcentaje del impuesto hasta que al final esto va encareciendo
el precio de los bienes o servicios, ¿no? O sea, como en todas las etapas se va a pagar el impuesto, esto hace que el precio final encarezca el porcentaje de aplicación del impuesto. ¿Estamos? Ahora, el impuesto a las transacciones es un impuesto de base amplia. ¿Qué querrá decir de base amplia? Quiere decir que grava todo lo que es el ejercicio del comercio, el ejercicio de la industria, el ejercicio de profesiones u oficios, la realización de negocios, el alquiler de bienes, obras o servicios de cualquier actividad y cualquier actividad lucrativa o no lucrativa, sin tomar en cuenta la naturaleza de la empresa, la naturaleza del sujeto, la naturaleza de quien está realizando la actividad, ¿no? Y por otra parte, también grava los actos a título gratuito que suponen la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. ¿Qué querrá decir esta última parte? Que va a gravar la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. ¿Qué querrá decir esto? A ver, ¿a qué tipo de actividades a título gratuito nos podremos referir con esta parte del objeto? Jimena Vargas. Jimena. Sí, doctora. Jimena, ¿qué tipo de actos a título gratuito están sujetos al IT? Donaciones, doctora. ¿Ya? ¿Donación de qué, Jimena? De bienes, muebles, inmuebles de derechos. ¿Ya? A ver, gracias, Jimena. Jessica Toledo. Sí, doctora. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tu tío te regala un terreno en el Alto? ¿Vas a pagar IT? No, licenciada. Ya. A ver. Shirley Gemio. Se paga, licenciada, el 3%. Ok. Verónica, ¿qué dices? ¿Pagas o no pagas? ¿Pagas o no pagas, Verónica?
Verónica, ¿está por ahí? Juan Carlos. Sí, doctora, se paga el 3% por la transferencia. Ahora, ¿cómo pagaríamos? Porque no somos nosotros contribuyentes, ¿no ven? ¿Y por qué pagaríamos? Esa es la pregunta del $1.000.000. Por la transferencia del bien, tal vez, doctora. A título gratuito. Ya, es porque es la transferencia, pero ¿por qué pagaríamos? Evidentemente está dentro del objeto, pero ¿por qué si nosotros no somos comerciantes ni prestatarios de servicios? Es decir, no, muchas veces ni siquiera somos contribuyentes, pero sí tendríamos que pagar. ¿A razón de qué pagaríamos? Doctora, como indica, ¿no? Por la transferencia del bien inmueble que me estaría regalando, en este caso mi tío, que según su ejemplo, me está haciendo una transferencia. Si yo pago, obviamente es por el cambio del dominio, como está en el concepto. Ya. A ver, en realidad lo que está grabando en este caso el impuesto a las transacciones es el incremento patrimonial que estamos sufriendo. No es propiamente la transferencia, ojo, porque en realidad, si estuviera grabando la transferencia, tendría que grabar, digamos, algún hecho económico, pero en una donación, en un acto liberal, en un acto a título gratuito, no hay propiamente una ganancia de quien nos está regalando un bien inmueble sujeto a registro, ¿no? Pero sí hay un incremento patrimonial de nuestra parte. Entonces, en ese caso, el IT está grabando, está cobrando, si ustedes quieren, por ese incremento patrimonial. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, licenciada. Pregunta. Cuando nos ganamos la lotería, si en la lotería nos ganamos un vehículo, ¿vamos a pagar el impuesto a las transacciones? ¿Y quién va a pagar? Sí se paga y paga quien se ha ganado el inmueble, el vehículo. Exacto. ¿Por qué? Porque está incrementando igual su capital, es como una ganancia, como que algo que ha recibido y por ende está incrementando su capital. Está incrementando más que el capital, el patrimonio, ¿no? Ah, ok. Porque capital en realidad solamente tienen las empresas y quienes se dedican a actividades económicas. En cambio, patrimonio tenemos todos, ¿no? Perfecto. Ok, perfecto, muy bien. Bien, entonces, el IT graba el ejercicio del comercio, industria, el ejercicio de profesiones, el ejercicio de oficios, la actividad de negocios, alquiler de bienes, obras, servicios, cualquier actividad lucrativa o no, no importa la naturaleza del sujeto que está realizando esta actividad, ¿ok?
Bien, desde ese punto de vista, nuevamente, este impuesto es un impuesto de base amplia, ¿ya? Bien, como es un impuesto de base amplia, ¿cuál será el resultado? ¿Será un impuesto que tiene una recaudación efectiva, sí o no? Grover, ¿qué dice? Perdón, licenciada, estaba pensando en una pregunta, no la escuchaba bien, más bien quería preguntarle. Adelante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona, como estamos en este caso, regala un terreno a una, no sé, a una familia, digamos, de escasos recursos, un primer caso, como siempre, como se ve digamos, en los canales de TV, o regala, digamos, no sé, a un hogar de niños? En ese caso, ¿se tendría que pagar el IT? Sí, ¿Quién lo se pagaría? tiene que pagar. Porque en realidad estas personas que son de escasos recursos, cuando tengan un terreno, van a tener un patrimonio acrecentado, es decir, van a tener ya en su patrimonio un terreno que probablemente antes no tenían. Si el terreno, digamos, no sé, valía 100, van a pagar 3 del terreno. De todas maneras, salen beneficiados, ¿o no? Sí, pero y si en caso de una, no sé, de un hogar de niños que no tiene recursos, igual tendría que pagar. No importa la naturaleza del sujeto, ¿ve? Dice, aunque el sujeto tenga carácter lucrativo o no, ¿no es cierto? Entonces sí es un impuesto que se paga, ¿no? Independientemente de quién sea el beneficiario. ¿Por qué? A ver, ¿por qué será esto así? ¿Qué tipo de impuesto será el impuesto a las transacciones? ¿Será subjetivo o será objetivo? Impuesto objetivo. Es objetivo. Por tanto, no le interesa al impuesto quién es el que va a pagar, ¿no? Sino el hecho económico. ¿Cuál es el hecho económico en una donación? El bien. La transferencia del bien, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto. Como es un impuesto objetivo, en este caso, en el caso de las donaciones, en el caso de los premios, en el caso de las transferencias a título gratuito, el IT es, ¿qué tipo de impuesto? ¿Es periódico? No es periódico. ¿Ah? Instantáneo. ¿Qué tipo de impuesto sería? A ver. Es instantáneo. Ambos. Instantáneo. Es instantáneo. No, no es ambos. En el caso de las transferencias a título gratuito, donaciones o actos de liberalidad, es un impuesto instantáneo, porque lo vas a pagar solo esa vez, después ya no vas a volver a pagar, es una sola. ¿Se entiende? Mientras que si tú tienes una actividad económica lucrativa, el impuesto va a ser periódico. ¿Por? ¿Por qué sería periódico el impuesto a las transacciones para una actividad económica? Porque se pagan en cada periodo de tiempo. Exacto. Porque se declara cada mes. Exacto, porque se declara cada mes, porque además cada mes tenemos ingresos. Entonces se declara en función a los ingresos de cada mes. Bien,
Ok. Hasta ahí, pregunta. ¿Cuáles serán las debilidades del impuesto a las transacciones? Que en una donación o en una compra de un bien inmueble, yo puedo decir que coloquen un monto menor al que realmente estoy pagando para llegar a pagar menos impuestos. Ojo que ese es el impuesto municipal a las transferencias, que no es lo mismo que el impuesto a las transacciones. Lo mismo haríamos en el tema de las donaciones. Cuando uno va a donar, o sea, nunca pone el monto que va a ser a la venta, sino siempre pone... Al contrario, en la donación, porque la donación se tiene que basar en un precio o de mercado o en un precio de registro, o sea, uno no va a poner el precio en la donación, uno pone las características del bien, normalmente es más bien más objetivo. No es lo mismo, ojo, el impuesto municipal a las transferencias que el impuesto a las transacciones. ¿Se entiende? Vamos a ver la diferencia en la siguiente clase, pero ojo, no es lo mismo. Ya no vamos a confundir. Otra vez, desde ese punto de vista, ¿qué debilidades tendría el impuesto a las transacciones? Jóvenes, ¿qué ha pasado? Licenciada, tal vez podría ser de que el precio para el consumidor final se encarece mientras más intermediarios haya, ¿no? Sí, esa es o sea, el efecto piramidación definitivamente es un defecto del impuesto. ¿Algún otro más? Es un impuesto regresivo. Ya. Es regresivo, ya. ¿Pero por qué es regresivo? Porque el impuesto cae en realidad al consumidor, doctora. No es regresivo por eso, pero hemos dicho por qué puede significar mayor esfuerzo para el que menos ingresos tiene, ¿no es cierto? Para el que menos capacidad tributaria tiene. ¿Es así? Porque no es que sea regresivo porque se lo traslada. Muchos impuestos tienen el efecto traslación, ojo, pero eso no los hace progresivos o regresivos. A ver, jóvenes, ¿qué otros defectos tiene el impuesto a las transacciones? Hemos hablado de varios. Dafne. Es objetivo, doctora, porque no toma en cuenta las características del contribuyente, digamos.
Ya, esa es una característica, pero no necesariamente ese es un defecto. No hay manera de que un impuesto a las ventas sea subjetivo, porque es a las ventas. Edwin. Doctora, puede ser una debilidad, digamos que no todos los que realizan transacciones o cualquier actividad son sujetos del impuesto. Por ejemplo, el tema de los peajes, alguna otra cosa que las entidades públicas ejercen, no emiten, digamos, una factura, por lo tanto no estarían sujetos del impuesto, ¿no? Ojo que las empresas sí emiten factura y sí pagan IT. Más adelante vamos a ver quiénes están exentos del IT, pero todas las empresas públicas o privadas están alcanzadas por el IT y obviamente por todos los otros impuestos. A ver, vayan pensando. Como defecto les podría decir que al ser un impuesto que grava el ingreso bruto, es un impuesto que está gravando incluso los costos de producción, de comercialización o de distribución. Ese, por ejemplo, es un defecto. No permite que el contribuyente descuente, digamos, ciertos costos o ciertos gastos. Ese es un gran defecto, ¿ya? Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Doctora, una consulta. Claro, dime. Los actos a título gratuito que supone la transferencia de dominio, ahí están considerados también las herencias. ¿Cómo las gerencias? Las herencias de bienes inmuebles. A las herencias. Sí, claro, claro que sí. Pero obviamente las herencias que tienen por objeto la transmisión de bienes inmuebles o bienes muebles sujetos a registro. Si tu abuelito te hereda un cuadro, no está alcanzado, porque no es sujeto a registro. Gracias, doctora. Si te hereda una cuenta o dinero, no está alcanzado porque no es bien sujeto a registro. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Jóvenes, ¿alguna pregunta más? Doctora, sobre la usucapión. La usucapión, al ser una forma de transferencia a título gratuito, también está alcanzado por el pago del impuesto a las transacciones. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a quedar aquí. Nos vemos el día viernes. Vayan pensando en algunas características que no sean positivas del impuesto que puedan ser mejoradas para su propuesta. ¿Ok?